Hola, hola. Un saludo a todos quienes ven este video y en especial a mis alumnos de tercero de bachillerato de la asignatura de química, con quienes vamos a revisar algunos conceptos de lo que son los compuestos oxigenados y vamos a empezar con los alcoholes. Entonces, empezamos de inmediato. Bien, primero vamos a definir qué son los compuestos oxigenados. Entonces podemos mencionar que un gran número de compuestos orgánicos contienen su molécula oxígeno e hidrógeno. Estos son los compuestos oxigenados. Dependiendo de su grupo funcional pueden ser alcoholes, fenoles, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos o ésteres. Estos compuestos oxigenados, ¿sí? Estos compuestos oxigenados se reconocen o se distinguen por su grupo funcional. Su grupo funcional se refiere a aquella característica de su estructura que los diferencia, ¿sí? Entonces, aquí tenemos en la siguiente tabla, tenemos algunos grupos funcionales. Tenemos el grupo funcional para los alcoholes, ¿sí? Tenemos el grupo funcional para los éteres, para los aldehídos, para las cetonas, para los ácidos carboxílicos y para los ésteres. Estos grupos funcionales los vamos a ir estudiando más detalladamente en la medida que revisemos cada uno de estos compuestos. Pero es importante que reconozcamos estos grupos funcionales porque nos van a servir más adelante para identificar el tipo de compuesto con el cual estamos trabajando, ¿sí? Continuamos. Decíamos, vamos a iniciar hoy con el estudio de los alcoholes. Entonces, de los alcoholes podemos mencionar que son un grupo de moléculas orgánicas caracterizadas por la presencia de uno o más grupos OH, ¿sí? O hidróxilo, como grupo principal. Los alcoholes tienen la fórmula general ROH, donde la R representa pues la cadena que da origen a la formación de dicho alcohol. Ya lo vamos a entender bien eso. Sobre los alcoholes, pues podemos mencionar que se utilizan como productos químicos, intermedios, disolventes en las industrias de textiles, colorantes, como productos químicos en la elaboración de perfumes, alimentos, bebidas, cosméticos, pinturas y barnices. Es decir, los alcoholes son compuestos de tipo orgánico de gran utilidad en la industria, tanto química como alimenticia, ¿sí? Entonces, de allí pues la importancia de su estudio. Vamos a continuar. Bien, vamos a entender cómo se nombran los alcoholes. Se dice que para la nomenclatura de los alcoholes debemos tener en cuenta lo siguiente, y es que el nombre del alcohol se deriva de la cadena más larga que posee el grupo, ¿sí? El grupo OH, más la terminación OL, ¿sí? Recuerden que nosotros cuando iniciábamos con el estudio de la química orgánica, nosotros hablábamos de unos prefijos de cantidad. ¿Se acuerdan? Prefijo meta, eta, propa, buta, penta, según la cantidad, ¿sí? Entonces, según eso, nosotros vamos a tener el metanol, el etanol, propanol, butanol, pentanol, hexanol, y así según la cantidad de carbonos que tenga la cadena, ¿sí? Es decir, las estructuras carbonadas que ya habíamos estudiado anteriormente se mantienen, con la diferencia de que ahora vamos a añadir el grupo funcional OH, que es lo que va a dar origen a la formación de alcoholes, ¿sí? Es por eso que incluso la forma en la que los nombramos es parecida, pero ahora añadimos la terminación OL, ¿sí? ¿Qué más se nos indica? Se indica que la posición del grupo funcional se determina cuando se comienza a enumerar por el extremo de la cadena más próximo al grupo, ¿sí? Es decir, este grupo funcional OH puede estar en cualquiera de los carbonos. Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos un alcohol de 5 carbonos y el grupo OH se encuentra en el segundo carbono. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a empezar a contar los carbonos por el extremo más cercano al grupo funcional. Entonces, si decíamos que es un alcohol que contiene 5 carbonos y el grupo funcional OH está en el segundo carbono, eso va a ser un 2-pentanol, ¿sí? El 2 me indica la localización del grupo funcional. Penta me indica la cantidad de carbonos, que es 5, y la terminación ol me indica que se trata de un alcohol. Entonces,
En ese caso sería 2-pentanol, ¿sí? Continuamos. También se indica que los sustituyentes se nombran de la forma acostumbrada procediendo al nombre del alcohol, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere? Vamos a tener algunos sustituyentes. Recuerden cuando estudiábamos lo que son ramificaciones, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a revisar algunos ejemplos, ¿sí? Aquí tenemos algunos ejemplos. Se dice que estos son algunos ejemplos de los nombres de los alcoholes. Debemos mencionar que hay dos maneras de nombrar los alcoholes, por su nombre común o por su nombre según la nomenclatura de IUPAC, ¿sí? Entonces, pueden ser cualquiera de los dos, pueden ser cualquiera de los dos. Aquí por lo general vamos a utilizar la nomenclatura de IUPAC. Entonces, fíjense ustedes, aquí tenemos un alcohol que tiene 3 carbonos. La fórmula vamos a utilizar, en este caso, para este tipo de alcoholes, vamos a estudiar estructuras sencillas de los alcoholes, vamos a utilizar la misma fórmula de los alcanos. ¿Recuerdan cómo era la fórmula de los alcanos? CnH2n más 2, ¿sí? Entonces, al utilizar la fórmula de los alcanos, recuerden, el alcano de 3 carbonos sería C3H, 2 por 3, 6 más 2, 8, ¿ya? Más 2, 8. Entonces, ¿qué es lo que va a variar? Que aquí nosotros para la formación del alcohol vamos a sacrificar un hidrógeno, es decir, en lugar de 8 vamos a tener 7 hidrógenos, ¿sí? En lugar de 8 vamos a tener 7 hidrógenos. Y ese hidrógeno que sacrificamos lo reemplazamos por el grupo funcional OH, ¿sí? Entonces, eso es lo que hacemos. Utilizamos la misma fórmula de los alcanos, pero sacrificamos un hidrógeno y lo reemplazamos por el grupo funcional OH, ¿sí? Entonces decíamos que lo podemos nombrar de estas dos formas. El nombre común, alcohol propílico. El nombre común lo vamos a mencionar como alcohol propílico. Recuerden, pro, prefijo de cantidad 3. Y la terminación en ico, propílico, alcohol propílico, o la terminación en ol, que esta es la nomenclatura que más vamos a usar, la nomenclatura de IUPAC. Entonces, simplemente, prop, prefijo de cantidad, y la terminación en ol. Entonces, tenemos el propanol. Este mismo propanol, fíjense ustedes, acá abajo tenemos la estructura desarrollada. Ustedes si se fijan aquí, ¿cuántos carbonos tenemos? Tenemos 3 carbonos. Cada carbono está saturado con sus respectivos hidrógenos y enlaces que unen carbono-carbono. En total, cada carbono, pues 4 enlaces, ¿sí? Y si se fijan aquí en el último carbono, ¿qué es lo que tenemos? Que se une a un oxígeno y el oxígeno a su vez se une a un hidrógeno, ¿sí? Eso representa el grupo OH. Tenemos el segundo ejemplo. Aquí el segundo ejemplo tenemos un alcohol que tiene 4 carbonos. Este alcohol que tiene 4 carbonos, según la fórmula de los alcanos, debería ser C4H10. Pero recuerden lo que ya dijimos anteriormente. Utilizamos la fórmula de los alcanos, pero sacrificamos un carbono, entonces ya no tendría, sacrificamos un hidrógeno, entonces ya no tendría 10 hidrógenos, sino que tendría 9, ¿sí? Y ese hidrógeno que sacrificamos lo reemplazamos por un grupo funcional OH. ¿Y qué tenemos? Tenemos el alcohol butílico o según el nombre en IUPAC tendríamos el butanol, ¿sí? Tendríamos el butanol. But, prefijo de cantidad, que me indica 4, y la terminación ol, que me indica que tiene un grupo funcional OH, y por lo tanto pertenece al grupo de los alcoholes, ¿sí? Asimismo está acá abajo, tengo la fórmula desarrollada del butanol. But, prefijo de 4, aquí están mis 4 carbonos. Cada carbono está debidamente saturado y el último carbono que se une a un oxígeno y a su vez se une a un hidrógeno que representa el grupo funcional OH, ¿sí? Vamos con el último ejemplo. Aquí tengo 5 carbonos, tengo un alcohol de 5 carbonos.
Utilizando la fórmula de los alcanos debería ser C5H12. Pero recuerden, sacrifico un hidrógeno, entonces ya no serían 12 hidrógenos, sino que solo 11, y ese hidrógeno que sacrifico es reemplazado por el grupo funcional OH. Y eso me da origen al alcohol pentílico o pentanol según su nombre en IUPAC. ¿Sí? Entonces, pentanol, pen, prefijo de cantidad 5. Voy a revisar. Aquí están mis 5 carbonos en la fórmula estructural desarrollada. Tengo mis 5 carbonos. Cada uno está debidamente saturado y el último carbono se une al grupo funcional OH. ¿Sí? Entonces, ¿se dan cuenta? Podemos anotar el enlace que dé directamente al OH, o si no, como estaban en los ejemplos anteriores, que el carbono se une al oxígeno y el oxígeno, pues, bueno, no se une, se enlaza, si ese es el término correcto, se enlaza a un hidrógeno. Bien, continuamos, vamos a revisar otros ejemplos. Verán, aquí tenemos 3 ejemplos. En este caso tengo el 2-metil 2-propanol, ¿sí? 2-metil 2-propanol. A ver, vamos a reconocer la cadena principal, ¿sí? Si me dice que es propanol, prop, prefijo de cantidad 3, entonces vamos a reconocer mi cadena principal, ¿sí? Aquí yo estoy marcando mi cadena principal de 3 carbonos. ¿Pero qué me indica? Fíjense ustedes, me dice 2-metil, ¿sí? Y me dice 2-propanol. Entonces, este 2-metil, ¿qué me indica? Me indica que en el segundo carbono voy a tener una ramificación de un grupo metilo, ¿sí? Ahí está mi ramificación. Y el siguiente 2, donde me dice 2-propanol, me está indicando la localización del grupo OH, ¿sí? Vamos con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo, ¿qué me dice? Me dice 2-metil 2-butanol, ¿sí? Butanol. Aquí donde se describe el nombre del alcohol, también me describe el nombre de la cadena principal. Entonces, butanol, prefijo but, prefijo de 4 carbonos, ¿sí? Reconozco mi cadena principal. Y estoy reconociendo mi cadena principal, ¿sí? Entonces ahí están mis 4 carbonos. Ahora sí, vamos a ver qué hay en esa cadena. Me dice 2-metil, que me indica que en el segundo carbono voy a tener ramificado un grupo metilo. Y ahora me dice 2-butanol, ¿sí? Ese 2-butanol, ¿qué me indica? Me indica la localización del grupo OH, que también se encuentra localizado en el segundo carbono. Bien, continuamos con el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo me dice 1,2-etanodiol. 1,2-etanodiol. ¿Qué significa eso? A ver, aquí me está indicando eta, prefijo de cantidad de 2, pero me dice diol, ¿sí? Di, prefijo de cantidad 2, y ol, que me indica pues que tiene grupos OH. Entonces, étano. ¿Qué indica eso? La cadena principal, ¿sí? La cadena principal es de 2 carbonos. Aquí tengo reconocida mi cadena principal. Ahora, ¿qué me dice? 1,2-etanodiol. Diol significa que hay 2 grupos OH. ¿Dónde se encuentran esos 2 grupos OH? Se encuentran en el carbono 1 y se encuentran en el carbono 2, ¿sí? Se encuentra, a ver, ahí sí, se encuentra en el carbono 1 y se encuentra en el carbono 2. Entonces, fíjense ustedes, aquí están en el carbono 1 y en el carbono 2. Y eso es lo que me describe el nombre. 1,2-etanodiol. Étano, el prefijo de que describe la cadena principal, ¿sí? 1 y 2, la localización de los grupos OH. Ahora bien, bueno, vamos a referirnos un poco a lo que es la obtención a breves rasgos. Podemos mencionar que muchos alcoholes se pueden obtener por la fermentación de frutas o cereales, pero solamente el etanol se produce comercialmente de este modo. ¿A qué se refiere eso? ¿Cuál es el famoso etanol? Pues el etanol es el alcohol que se utiliza para las bebidas que nosotros conocemos, para la cerveza, para el vino, para el ron,
¿sí? Entonces, el etanol es un alcohol que tiene como fin, pues, el desarrollo de este tipo de bebidas. Aunque también está siendo utilizado, pues, en el desarrollo de biocombustibles, ¿sí? Y bueno, y el resto de alcoholes, pues, se obtiene a partir de derivados del petróleo y del gas natural. Entonces, eso para conocer un poco a breves rasgos cómo es la obtención de los alcoholes. Y bueno, y ahí hay una pequeña tarea para mis alumnos que ya la vamos a detallar más adelante. Bueno, eso es todo. Entonces, gracias y nos vemos en un próximo video.